damos la bienvenida a Paola Ventimiglia, candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Enrique Ayala Mora, Dios mío, ya me enredé con su nombre. Enrique es rector de la Universidad Andina y actual aspirante para el Legislativo por el Acuerdo Nacional por el Cambio, y Fabricio Betancourt del Movimiento Avanza. A los tres les doy la bienvenida y los convoco aquí para que podamos hablar un poco del tema educativo. Hace un momento ustedes mismos pudieron escuchar a Andrés Quispe y la situación complicada y preocupante que en este momento hay frente a las pruebas ser bachiller. Quisiera empezar con eso y Paola quisiera recoger su visión sobre este nuevo filtro, como lo llama Andrés, para poder entrar a la universidad. Bueno, Andrés Quispe no pudo ser más claro en todo lo que dijo. Ha sido 10 años perdidos en la educación. Hablan de la famosa educación de excelencia, pues simplemente muchísimos chicos, 500,000 se quedaron fuera de las universidades. Solo el 51% de ellos puede acceder a la carrera que ellos quieren. Tiene que haber una reforma integral, una reforma profunda, como él mismo lo dijo, en el tema de la educación. Esa es mi bandera, ese es mi compromiso, a eso estoy enfocada. Ese examen que ahora le cambiaron de nombres de ENES, a ser bachiller, sigue siendo lo mismo. Y como vemos, de esos 700 puntos, muy pocos estudiantes lo pueden alcanzar porque, obviamente, el nivel educativo de primaria, de secundaria, de la escuela media, no está funcionando. Es mala la educación en nuestro país y por eso tenemos que reforzar y hacer una reforma integral. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué es lo que proponen desde Avanza? Bueno, muchísimas gracias, Janet. Principalmente a los televidentes, decirles que nuestra propuesta está enfocada en lo siguiente: educación para trabajo digno, educación para seguridad, educación como motor de la economía. Sabemos y apostamos a la educación en el 2007. Muchísimos políticos no lo apuestan porque saben que eso no da votos, pero nosotros estamos junto a los ciudadanos. Precisamente estaba escuchando, hay un problema todavía mucho más radical, un problema que se engloba en los estudiantes que no obtienen un porcentaje de 600 puntos y los otros estudiantes que obtienen ese porcentaje de 600 puntos. Es lamentable que por ese lado los primeros quedan rezagados 30,000 estudiantes. Los otros estudiantes, en cambio, son ubicados, pero no son ubicados cerca de su residencia. Entonces queda otro porcentaje muchísimo más alto. Ahí se da el grave problema de los 500,000 estudiantes que quedan fuera de las universidades. Claro, ese es otro punto, ¿no? Que hay muchos estudiantes que logran entrar a la universidad, logran un cupo, pero les dan un cupo en una universidad absolutamente distante o incluso en otra ciudad, lo cual ya se convierte en un limitante. Enrique Ayala Mora, usted es un especialista en el tema educativo, ha sido muy duro en sus evaluaciones. Ahora que tiene la oportunidad y aspira a un escaño en la Asamblea Nacional, ¿por dónde empezamos esta reforma? Por varios frentes. Primero, una reforma legal, la reforma de la Ley de Educación Superior y reforma de la Ley de Educación Intercultural y la reforma del famoso Código Ingenios sobre investigación. Todo eso tiene que estar integrado, por una parte. Y por otra parte, una reforma de políticas educativas como la del bachillerato. Todo ello debe orientarnos a dos cosas. Primero, a mejorar la calidad del bachillerato, a darles a los estudiantes de bachillerato una posibilidad de trabajo apenas se gradúan, y facilitar el ingreso en la universidad a través de ampliar sustancialmente el número de plazas de estudiantes en la universidad pública. Solo pongo un ejemplo. La Universidad Central tenía ya 46,000 estudiantes antes de que Correa llegue al poder. Ahora tiene 36,000. Esto es inaceptable. Quiere decir que 10,000 estudiantes, cerca de 10,000 estudiantes, se han quedado fuera por las restricciones del famoso examen antitécnico e irracional que se está aplicando. Se hablaba en el momento que se hicieron las reformas, se hablaba de poner un examen que solamente mida las aptitudes de los alumnos, más no los conocimientos, digamos, ya de las materias para poder acceder a la universidad. Y esa medición de las aptitudes más era para orientar a ese alumno, según entiendo, hacia qué carrera era la que más le convenía. ¿Cuál es el nefasto resultado que tenemos? Fue nefasto. Mira, que tengo un hijo que se graduó recién del colegio y le salieron medicina, le salió ingeniería mecánica como segunda. Bueno, no te largo el cuento, unas carreras que no tienen nada que ver con mi hijo. Creo que el examen estaba muy mal hecho. Él a la final decidió ser piloto, que ese fue el sueño de toda su vida. Así que no tiene nada que ver, no creo que funcione. Yo te quiero decir una cosa, Janet. Desde que yo inicié en la política, una de mis primeras propuestas
para la educación es volver y fortalecer sobre todo los bachilleratos técnicos. Es importantísimo que los chicos que salen de los colegios y que no quieren o no pueden ingresar a la universidad tengan otra opción. En los colegios tienen que haber las dos opciones, la una para continuar para la universidad y la otra para tener un bachillerato técnico y de esa manera empezar a trabajar inmediatamente. Eso no quiere decir que después de unos años ellos no puedan ingresar a una universidad, pero creo que por ahí va el camino y evitar que hayan más ninis en el país y trabajan y estudian. La vagancia es la madre de todos los vicios, acordémonos de eso. Fabricio, ¿cómo evalúa usted la educación básica y de qué han servido tantos cambios que supuestamente se han hecho? Es que cuando se habla de educación es desesperante tener que ver que se tiene que volver a cero. ¿Es eso? Bueno, tenemos que tener unos datos y precisamente los voy a mostrar del telégrafo, ¿no? Una de las propuestas del ministro de Educación es disminuir los 18.000 centros educativos en tan solo 5.000, lo cual se constituiría aún más en una casta revolucionaria que va a llegar exclusivamente a la educación. Bueno, principalmente tenemos que centrarnos en lo que es el curso preparatorio para igualdad de oportunidades para los estudiantes. Yo creo que los estudiantes no queremos que nos regalen absolutamente nada. Queremos precisamente que esos estudiantes no se vean impedidos por un pago de la matrícula o por un pago extra afuera de todos los institutos que populan para dar este curso preuniversitario. Este curso preuniversitario tiene que ser dado en los colegios. En otros países, por ejemplo, la educación es mixta. En Argentina existe este curso preuniversitario. En otros países como Polonia solo necesitas una carta de aceptación. En otros países como Colombia es obligatorio el examen de admisión para ingresar a las universidades. Es por eso que nosotros apelamos a un curso preuniversitario con igualdad de oportunidades. Pero a ver, si en otros países, o sea, no es raro y no han inventado el agua tibia aquí poniendo un examen de ingreso a la universidad que pues constituye un filtro, pero en otros países resulta que pues gran cantidad del alumnado logra pasar ese examen y logra un lugar en las universidades públicas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está la distorsión? Porque el debate no puede centrarse en debe o no debe haber examen de ingreso. El problema está en la calidad de la educación. Deberían poder pasar ese examen. No, el examen está mal diseñado, el examen tal como aquí se toma es centralizado, burocrático y excluyente. Hay que eliminar ese examen y reemplazarlo por un sistema de admisión que implique, por un lado, varias pruebas para que el estudiante tenga varios chances y en segundo lugar, la posibilidad de nivelación a cargo de la propia universidad. Pero fundamentalmente debemos descentralizar, que cada universidad se encargue de su propio sistema de admisión con algunos criterios generales. Es decir, aquí hay que recobrar la autonomía universitaria, esta autonomía que ha sido vulnerada por este gobierno. Yo creo que aquí hay un problema serio y hay que plantearlo. Este gobierno ha manipulado a la Universidad Ecuatoriana con el silencio de muchas autoridades. Y en ese sentido hay que ir hacia condenar ese silencio y sobre todo a recobrar la autonomía de las universidades, incluso para el ingreso, pero también para la dignidad de los profesores, para la dignidad de los estudiantes. Tengo una repregunta y tiene 30 segundos para responder. O sea, se habla de una reforma del examen y del sistema, pero ¿qué pasa con la educación básica? Si no salen bien preparados, pueden hacer el examen que sea. Preguntarles cuánto es 1 más 1, no lo van a poder responder si no tienen una buena educación. En la educación básica se han hecho algunas mejoras en los últimos 15 años, Janet. Eso es indiscutible. En la básica, que va hasta el 10º nivel. En donde esté el desastre, en donde realmente se equivocaron, es en el bachillerato. Ahí hay que hacer una reforma radical que haga que haya una diversidad de bachilleratos. Y por último, hay que reforzar y reabrir los institutos técnicos superiores. ¿Cómo puede ser, voy a poner el caso de mi provincia de Imbabura, que se hayan cargado 2 de las instituciones más importantes del país, el Luis Ulpiano de la Torre y el Daniel Reyes, que son instituciones de primer nivel? ¿El Ecuador necesita una educación técnica? ¿Es hacia allí el nicho que debemos desarrollar? Definitivamente. Necesitamos volver, quitar ese bachillerato unificado que tanto daño les ha hecho a los jóvenes y tener otras opciones. Los jóvenes necesitan varias opciones, necesitan libertad de escoger. No puede ser que el 51% solamente puede escoger su carrera. Y por otro lado, un tema que sí hay que tratar también, Janet, es estos elefantes blancos, yo sí los digo, con nombre y apellido, que son las escuelas del milenio, que separaron totalmente a las comunidades.
En cada rincón del país, en cada cantón, en cada parroquia donde estamos, nos dicen, por favor, regresen las escuelas comunitarias. Mi hijo no puede caminar 2 horas. Aquí mismo en este canal salió un reportaje sobre el tema. 2 horas, hora y media. Son niños chiquitos que se están arriesgando en subirse en un colectivo o tener que caminar por las carreteras. Eso no puede pasar. El gobierno habla de que tiene los buses. Los buses solamente cubren 3 kilómetros alrededor de las escuelas del Milenio. La mayoría de los chicos han dejado de ir. En Imbabura fue declarada persona no grata el presidente Correa, justamente por este tema. En Tungurahua también tuvieron el mismo problema. Necesitamos fortalecer las escuelas comunitarias. Fabricio, quisiera volver solamente sobre el tema del bachillerato unificado, porque cuando se lo planteó, se dijo que los chicos necesitaban una educación mucho más integral, no tan focalizada, es decir, por ejemplo, como era antes sociales, físico, químico. Los que estudiaban sociales, entonces tenían muy poco refuerzo en la parte de matemáticas y todas las ciencias exactas, y tal vez cuando accedían a la universidad se daban cuenta que no es por ahí su orientación, que quizá querían entrar a una carrera administrativa y ya no tenían la preparación suficiente. Es decir, la idea era buena, pero ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo? ¿Por qué no funcionó esto del bachillerato unificado? Haciéndolo globalmente, creo que la educación está fundamentada en 3 pilares. Lo que es primeramente las ciencias y cultura, lo que es el inglés y lo que es la tecnología. En sí, de por sí, estamos hablando de que este bachillerato unificado no funciona porque el estudiante no tiene la aspiración de llegar a algo más cuando tiene un impedimento de que tiene que sacar un examen para llegar a Yachay, que es de sobre los 800 o 900 puntos. Una universidad cual invierte por cada estudiante $43,000 versus la Universidad Central, donde se invierten solo $3,500. Si nosotros le damos la oportunidad, de pronto no es un problema de leyes, Enrique, y tampoco considero de que la autonomía tiene que dársela o entregársela a las universidades. Creo que tiene que haber un balance y un equilibrio de poderes. Entonces nosotros tenemos que dar la perspectiva de que ese estudiante, si se gradúa de técnico, pueda ser después tecnólogo, pueda ser después un ingeniero, pero no coartar su posibilidad de seguir creciendo o condenarle a decir tú eres esto y de ahí no puedes salir. Entonces creo que por ese lado se jalaron el año, Janet. ¿Se jalaron el año, Enrique? Bueno, primero una aclaración. Hay que cambiar las leyes y para eso son los legisladores, no para hablar y hablar. Los legisladores son quienes cambian y formulan las leyes. Y en segundo lugar, y esto también es muy importante, yo creo que hay que entender que esto es también un asunto de conocimiento y de práctica. Yo creo que en el Ecuador hay una gran cantidad de personas que saben de este asunto y tienen que ser consultadas sobre estos temas. Todos han sido excluidas, pero... Desde luego, de este gobierno, la Universidad Andina Simón Bolívar desarrolló durante 14 años una propuesta de bachillerato. La destruyeron. La destruyeron como de otros tantos colegios técnicos del país para imponer un bachillerato unificado que es absolutamente innecesario e inconveniente. No porque no haya que tener un solo título de bachiller, ese sí fue un avance. Lo que no fue un avance es impedir que existan varias opciones, como existía el bachillerato técnico polivalente, por ejemplo, que ya le daba al estudiante con administración, secretariado, contabilidad, la posibilidad de salir con una opción laboral. Quisiera una repregunta aquí. El resultado ya está aquí. Tenemos, por ejemplo, que en Manaví las universidades, en los colegios logran solamente 639 puntos, Morona Santiago 682, Napo 658, Orellana 649, solo Pichincha y Tungurahua tienen sobre los 700 puntos. ¿Quién puso estos 700 puntos? Y cómo, o sea, es absurdo como ellos mismos los preparan, lo dije hace un momento, y luego les impiden entrar a la universidad, les ponen las barreras. No los preparan para pasar sus propias barreras. No es un problema de puntaje, es un problema de una concepción absurda del examen. El examen no debe ser así, se hace a base de aptitudes. Pero en el mundo ahora se reconoce que la inteligencia es múltiple, que no solamente hay posibilidad de una opción para cada cosa. Además, la decisión sobre qué estudia uno es decisión personal e irrenunciable, ese es un derecho. No puede ser se puede tomar un examen, un test mental, para orientar al estudiante, pero no para obligarlo a tomar una carrera, peor aún para irse a otra ciudad o dejar de estudiar. Ese examen es inconsulto e irracional, hay que suprimirlo. Hablando de otras propuestas para supuestamente mejorar la educación, se planteó en algún momento que los maestros, que los catedráticos tenían que tener PhD, y eso se lo hacía para poder mejorar la calidad educativa en las universidades. ¿Cuál es su evaluación y qué ha pasado con esto de los PhD? Eso no ha pasado definitivamente. Te voy a contar un caso. Una prima mía estudia, es profesora muchísimos años, casi 30 años en un colegio en Cuenca, y ella me decía que de pronto llegaron y les dijeron, bueno, tienen que dar emprendimiento.
Y todos se quedaron viendo la cara de los profesores, ¿quién sabe dar emprendimiento? Tú tienes libres las horas, tú vas a dar emprendimiento. ¿Y cómo voy a dar emprendimiento si yo no sé cómo se hace la materia? Aquí está el libro. Toma el libro, prepárate y da la clase. Así es como se han venido manejando las cosas en este país. Es increíble, pero los profesores tampoco están capacitados en muchísimas de las materias que este gobierno quiere incluir en la malla curricular. Tenemos que, por eso estoy de acuerdo con él, hay que reformar la LOES, hay que reformar la LOEI, porque tenemos que cambiar las bases de la educación de nuestro país. Estas cosas no pueden seguir pasando. Los maestros no pueden dar clases a las cuales no están preparados y no han sido tecnificados. Claro, yo conozco un caso en la escuela de Calacalí también, una profesora que era antes de historia y después terminó dando química, Imagínate. física, es decir, un shampoo. Pero quisiera volver al tema de los PhDs. ¿Han servido de algo? ¿Ha mejorado la calidad de la educación con los PhDs en las universidades? Yo te digo, yo soy representante de algunas universidades, Universidad de Saskatchewan, Universidad de San Diego, Universidad de California, lo fui hace bastantes años. Te puedo decir, los PhD en sí sirven para lo que es la investigación, pero cuando la investigación no es de calidad y el gobierno no invierte en esta investigación y conseguimos 2 rábanos, es decir, estamos versus $1.000 millones versus institutos que cada vez se cierran más. Tenemos profesores valiosos, yo tuve un profesor, Julio César Trujillo, Salvador Lara, profesores que no tenían PhD y conservaban sin lugar a duda la academia en su mente y toda la transparencia y todo lo que nos transmitieron y nos dejaron. Es una cosa que para mí me va a quedar toda la vida. Y en sí yo te puedo decir, en países como Inglaterra, en Inglaterra hay personas que están dando clases en universidades que no son PhD. Pero quería también anunciar una cosa, lo del telégrafo, ¿no? El presidente anunció que actualmente va a cerrar 200 institutos, bueno, que ya lo cerró, 200 institutos superiores. Yo quiero saber qué va a pasar con todos esos estudiantes que aspiraban no a hacer una carrera universitaria, sino ir a un instituto tecnológico para formarse en una carrera técnica o tecnológica. Y por otro lado, Lenín Moreno dice que va a crear 40 nuevas universidades técnicas, pero quisiera recoger su versión del tema de los PhDs. Esta es una barbaridad de crear 40 universidades técnicas con el mismo financiamiento, ¿no? Y luego ya hemos planteado y sabemos cómo reconstituir el Sistema Nacional de Institutos Superiores. Eso es fundamental porque es ampliar la diversidad. PhD, es bueno que hayan doctores en las universidades que se dediquen a la investigación, es bueno que exista mayor nivel académico y en algunos casos sí ha mejorado el nivel. Eso es indiscutible. Pero este gobierno, por razones absolutamente burocráticas y por razones de manipulación de las universidades, ha puesto como requisito el PhD para ejercer funciones como rector, vicerrector, decano, etc. Es decir, ha vuelto una cuestión administrativa lo que debería ser una cuestión académica. Entonces ahora resulta que personas formadas para investigadores van a la gestión y a la administración, con lo cual las universidades entran en una situación de desastre. Yo creo que hay que eliminar ese requisito, pero seguir promoviendo la formación de doctores. 30 segundos para una conclusión y no sé si quieren mencionar algo más de sus propuestas. Bueno, simplemente que el 19 de febrero tomemos la decisión correcta. No solamente en el tema de la educación estamos en crisis en la salud, estamos en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis social. Por favor, tomemos la decisión correcta, investiguemos a cada uno de los candidatos, veamos cuáles son las propuestas y cuáles de esas propuestas llenan nuestras expectativas como ciudadanos. Fabricio, 30 segundos. No, principalmente decirles que nuestra propuesta es reducir la tasa de interés del crédito educativo del 10 al 3%. Impulsaré leyes para que en 6 años nuestros graduados tengan como segunda lengua el inglés y principalmente en el curso preparatorio para los estudiantes conseguir igualdad de oportunidades. Queremos una educación en la cual no se queden nuestros estudiantes, a la cual les vamos a dar la mano para que continúen el camino con nosotros. Enrique, 30 segundos para cerrar. Toda reforma supone un diálogo con la sociedad. Haremos una gran reforma legal al sistema educativo, pero vinculados a las organizaciones sociales, vinculados a la empresa. En la Universidad Andina hemos mantenido, cuando yo fui rector y hoy subsiste, una mesa de diálogo universidad-empresa que es muy fructífera. Es decir, no vamos a hacer de espaldas a la sociedad ecuatoriana la reforma, sino de cara al conjunto de la sociedad para que sirva a la sociedad. Muchísimas gracias a los 3 candidatos a asambleístas por estar esta mañana exponiéndonos todas sus propuestas en torno al tema educativo que también preocupa mucho a la sociedad. Vamos a un corte y enseguida regresamos.